días, amigos. No queríamos dejar la oportunidad de esta visita de Andrés Berterrecci aquí en nuestro estudio para hablar de otros temas que no están relacionados al motivo fundamental de la convocatoria que le hicimos para hablar de la inauguración de esta colonia Encarnación Benítez en el departamento de Soriano. Él es un ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ex director forestal, ex director de colonización, pero también una persona que el agro lo tiene metido entre ceja y ceja, no solo por su actividad política, sino por su actividad personal. Por algo es ingeniero agrónomo forestal. Y yo no voy a hablar solamente de la agronomía dedicada a la forestación, sino del agrónomo que ha tenido todas esas experiencias en el gobierno pasado y en el otro, y que debe de tener su visión respecto del agro que se viene en este escenario, con precios más bajos de algunos productos, con algunos que siguen en franco descenso, con un escenario muy diferente en materia de mercados y en materia de colocaciones. China ya no es lo mismo que hace 3 o 4 años atrás, que era la base fundamental de las colocaciones nuestras. ¿Cómo se ve desde su posición la agropecuaria hacia adelante, en el futuro cercano? Sí, a ver, desde el 2008 nosotros estamos inmersos en una crisis global, que después de la crisis del 29 de la Bolsa de Valores de Nueva York, es la mayor crisis del capitalismo global. Y se nos viene vaticinando problemas desde el 2008. Yo en el 2008 todavía estaba en el Ministerio de Ganadería, estaba cumpliendo los últimos meses en la Dirección Forestal y pasé a ser subsecretario de ese ministerio. Y se nos venía la noche, porque además en sectores bien importantes habían pasado cosas espantosas, como fue el tema de la melamina agregada a la leche en polvo en China. Exacto. Que se convertía en ese momento de una bruta esperanza de colocación a un desastre, porque se trancaron todas las exportaciones. Pero además estábamos con una seca, la del 2008-2009, las más grandes brutal. De los últimos años. Tuvimos que salir a embolsar ración y a entregar con el ministro, fuimos a las federadas, a las sociedades de fomento, a las cooperativas, a entregar ración, porque para mantener lo que había ahí. Incluso a importar rápidamente la ración que no había en el país. Sí, ¿no? Pero se importaba, venía me acuerdo, venía por camiones y desde Argentina, pero también venía por barco, y desembarcábamos, la subíamos a los camiones y la llevábamos y la íbamos a embolsar. Y tuvimos un compromiso con la gente que producía para que no se nos cayera. Y eso pasó en el 2008-2009. Bruta crisis, no era una pequeña crisis, era bruta crisis, caída de precio, problema de mercado, problemas climáticos, y sin embargo los sectores resurgieron. Y rápidamente. Rápidamente, pero además con un problema grave. En el caso específico de la lechería, pero no solo de la lechería, veníamos de un increscendo de los precios brutales. La leche se pagó lo que no se pagaba nunca. Lo que no se volvió a pagar después. Y lo que no se volvió a pagar después. Y la caída fue abrupta. No fue declinando lentamente, fue abrupta la caída. Y eso llevó a un descalce, porque mientras los precios del producto que sacaba el Uruguay había caído, los insumos que iban a caer, iban a ir bajando, pero cuando tardó en bajar, porque los insumos importados, principalmente el fertilizante, o aún la energía, el petróleo, si bajó mucho más lentamente. Y eso produjo un descalce brutal, y tuvimos que generar también mecanismos financieros para que los productores no se nos cayeran. ¿Este escenario es diferente? Totalmente. Este escenario es diferente, primero, porque tenemos una experiencia anterior. Segundo, porque por suerte venimos de años donde la parte climática nos ha acompañado con sus problemas, porque tenemos, como decía, si no es de seca son las inundaciones, pero yo que viví el tema de la seca, ahí hay mucho menos para hacer que cuando viene un año llovedor. Y este invierno fue bueno, el anterior fue un buen año.
creemos que venimos de una situación. Y además tenemos la experiencia. En el caso específico de la lechería, yo creo que los productores aprendieron, las empresas aprendieron y saben que esto es cíclico. Esto empieza a aumentar de precio en la medida que hay pocos competidores y hay buena demanda y poca oferta, aumenta. Entonces hay países que no son competitivos a los precios promedios que empiezan a ingresar al mercado. Al empezar a ingresar al mercado con mejores precios, el precio vuelve a bajar y se produce la clásica curva cíclica de los precios internacionales, en particular en la lechería, eso ya está. Y lo que está pasando es que los productores ya lo conocen y amortiguan esa situación. Nunca, ni en el mayor periodo de crisis, se dejó de incrementar la productividad lechera. Y hoy tenemos una excelente productividad. Yo sé que hay un tema que preocupa, porque buena parte de los ingresos de estos últimos años ha tenido que ver con la agricultura. Y ha tenido que ver con la agricultura principalmente del cultivo estrella de verano, que es la soja. Y ha bajado sustancialmente. Ahora, la realidad no son ni los 330, 350 dólares, ni son los 500. Y eso también se tiene que ver. Y habrá valores de costos que también se tendrán que adecuar a ese ir y venir de los precios internacionales. Porque no solamente se ajusta el precio de lo que vendemos, también de lo que usamos. El problema es lo que yo decía, a veces el descalce mata a muchos productores, sobre todo a los más chicos, si no los tenemos contenidos. Y ese es el gran beneficio de políticas vinculadas a la producción familiar, donde lo que se intenta justamente es contener. Tuvimos problemas en otros sectores. Tuvimos problemas en el sector ovejero por el precio de la lana. Y bueno, se buscó la vuelta para el cordero pesado, para que la carne de ovina tuviera un equilibrio y no se nos desapareciera en un sector que es bien importante, sobre todo en un tipo de campo. Hay una discusión en el sector de la ganadería de carne, que es el sector más importante de nuestra economía, más allá de la importancia estratégica que tiene la lechería y más allá de la importancia circunstancial de la agricultura. Nuestro país esencialmente ganadero. Es y será ganadero. Más allá de que creemos que está muy bueno la diversificación, que está muy bueno que se haga en otros rubros, pero la mayor parte de nuestro territorio es y va a seguir siendo ganadero. Y de todas maneras, con luces amarillas de ratos, con luces verdes de otras, llegamos a los 3 millones de terneros. ¿Cuánto se tardó en eso? ¿Qué cosas tuvieron que cambiar para que eso pasara? ¿Es solamente un asunto de precio? ¿No hay un cambio cultural de esos mismos productores? A mí, por ejemplo, hay algo que en estas instancias políticas me hace enojar un poco cuando se habla exclusivamente del viento de cola. Como si los productores nuestros no hubieran tenido nada que ver en el aprovechamiento de los buenos precios internacionales. Como si no hubieran tenido nada que ver nuestro productor, nuestros paisanos, en desarrollar la productividad para estar acorde a un mercado demandante. No es solamente aprovecharse de precios circunstanciales, es también adaptar la capacidad productiva del país, y esto es lo que se produce, pero también cómo se produce en función del costo de producción, para poder estar a la altura de las circunstancias históricas. ¿No se podría haber aprovechado un poco mejor ese viento de cola? Siempre se podría haber aprovechado mejor, por todos. Ahora, el Uruguay debe haber sido de los países que lo aprovechó mejor, y que lo aprovechó por muchos lados. Porque no es solamente el tema de los buenos precios. El Uruguay tiene hoy, dentro de sus principales mercados, no en la agricultura, pero en todo lo demás, sí, lechería, carne, bueno, ni que hablar en la hortifruticultura, el mercado interno. Y este mercado interno no solamente estuvo acorde a todos los aumentos, sino que creció más. El segundo mercado, o el tercero, dependiendo de las circunstancias, de la carne nuestra, es nuestro mercado interno. Lo mismo pasa en la lechería, con un elemento diferencial, que los productos de mayor valor agregado son generalmente para el mercado interno. Es muy difícil que un país pueda ser buen exportador si no tiene un mercado fuerte que además lo sostenga, un mercado interno fuerte que lo sostenga. Y eso lo logró en estos años. Sí hubo algunos precios que estuvieron buenos, pero, insisto, venimos desde el 2008 al 2014, 6 años de crisis capitalista en todo el mundo. Y vamos, yo me acuerdo de cuando caía Corea, ajuste en Uruguay.
Crisis en México, hasta le ponían nombre. Efecto tequila, ajuste en Uruguay. Crisis brasilera, ya le gustaba el nombrecito con las bebidas alcohólicas. Efecto caipirinha, ajuste en Uruguay. Hace 6 años que Estados Unidos, la principal potencia económica mundial, y Europa, la Europa más desarrollada, están en crisis. Y sin embargo, este país no ha dejado de crecer y de distribuir. Hace pocas horas nada más concurríamos y emitíamos en vivo, por aquí, por la señal nuestra, la jornada económica de FUCREA, donde se habló de que el crecimiento del consumo interno, precisamente, podría estar afectado en los próximos tiempos por la necesidad absoluta de desacelerar el crecimiento de los salarios, por razones de economía global, interna, ¿no? Se pone en riesgo también ese consumo interno al que tú hacías referencia, ¿no? Yo ese análisis no lo comparto. Justamente salimos de una crisis brutal de la cual veníamos del 2002-2003, y en el 2005 lo que se planteó fue, de esta salimos mejorando el consumo de los uruguayos. Ante una expectativa de crisis, no creo que la variable de ajuste deben ser los salarios, al contrario. A veces he tenido discusiones con algunos interlocutores políticos, pero del sector agropecuario, y me decían, bueno, nosotros nos estamos privando de tener, por estar en el Mercosur, de entrar en China con un arancel externo más beneficioso para nosotros. Sí, pero nos olvidamos que cuando hubo crisis en China, por ejemplo en el caso de la lechería, el arancel externo común del Mercosur del 27% protegió de que no nos invadieran todos aquellos productos que venían subsidiados de todas partes del mundo. Lo mismo, si lo llevamos al sector nacional, pasa con el mercado interno. El mercado interno no puede desacelerarse por que la variable de ajuste sea lo salarial. La variable de ajuste puede serlo la productividad. Tenemos que ser más productivos con el mismo costo, pero no pagándole menos a la gente. Esta es la visión del MPP, que va a ser en definitiva mayoría parlamentaria, tanto en el Senado como en diputados, y que seguramente va a llevar las riendas muchas veces de los temas que se vayan a llevar adelante en el próximo gobierno, si es que en definitiva el próximo 30 se confirma esta mayoría de votos que ha tenido el Frente Amplio. Yo creo que trasciende al MPP, creo que es una visión del Frente que además comparten otra parte de los sectores. Que estén afuera del Frente Amplio no significa que no compartan algunas cosas que el Frente Amplio ha hecho hasta ahora. De hecho, muchas de las leyes que se han sacado con otros apoyos. Y eso tiene que ver también con el 30. El 30 de noviembre no tiene que votar solamente el Frente Amplio a esta fórmula política. Nosotros creemos que tiene que votarse en relación a un programa contra otro programa, a un modelo contra otro modelo. Esto no es un asunto de dos candidatos, este es un asunto de dos modelos de país diferentes. Y creemos que esta visión trasciende. Me pasó, y le voy a decir con una anécdota que me pasó. Estábamos inaugurando un local político en Merinos, allá en el este de Paysandú. Por primera vez en la historia, después de 43 años de Frente Amplio, existió un local en Merinos. La mayor parte, bueno, este es un programa que seguro sale para el interior, pero buena parte del país no sabe dónde queda Merinos, ni de qué se trata, que hay un pueblito que se llama Merinos. Bueno, por primera vez en 43 años hubo un local del Frente Amplio. Se me acercaron dos paisanos, de los de verdad, no de los disfrazados, no de los que vienen algún agosto o un septiembre a lucirse a la rural. No. De los paisanos que viven todos los días, todo el día en la zona rural, en las zonas más rurales, de la ruralidad más profunda. Me dijeron, nosotros no somos su partido, pero sabemos que son las políticas que ustedes están llevando a cabo que nos van a permitir, las únicas que nos van a permitir acceder nosotros a la tierra. Eran trabajadores rurales. Ese es el punto. ¿La gente vota con el bolsillo? No solo, vota también con el bolsillo, pero no solo con el bolsillo. Acá hay cosas que son cambios, pequeños cambios culturales. Tampoco es el cambio cultural definitivo, pero sí hay pequeñas cosas que ven. Nosotros cuando entregamos tierra nunca le preguntamos a nadie qué votaban o qué dejaban de votar. A nadie le pedimos tarjetita. Hay algo que a nosotros nos da
profunda pena. Hasta el 2005, la ficha para ingresar al Instituto de Colonización terminaba, después que se hacía todas las preguntas de la historia como productor o de asalariado rural, todo, terminaba con una sola línea que decía recomendado por. ¿Se eliminó ese ítem? Se eliminó, por supuesto. Acá no se precisa más recomendación que la de las propias organizaciones de productores. Nosotros estamos jugados a aquello que nuestra autoridad cesa ante la presencia soberana del pueblo, trabajando en las decisiones y labrándose su propio futuro. Se acabó, no importa más a quién vota, no importa más la tarjetita que trae, ni la cocarda. Acá es un tema de derechos, lo decíamos fuera de micrófono. Cuando el derecho se transforma en un favor, es el día que el hombre pierde su dignidad. Y nosotros estamos para generar un país distinto con hombres dignos y libres. Lo del comienzo de esta parte de la nota. ¿Se supera este momento de la agropecuaria más allá de la caída de los precios Sí, y más allá del ambiente que se ha creado en todo esto donde hay incertidumbre creciente? Se supera, pero se supera ampliamente. ¿Y por qué? Y se supera porque hay un país que está dispuesto a jugarse por un modelo de producción con la gente en el campo y que tiene mucha más esperanza y apuesta mucho más, aún que muchas veces los analistas que viven en la zona costera de Montevideo y que de campo saben muy poco. Y ante esto va a haber que aumentar la productividad, porque si se pagan menos por una tonelada de soja, va a haber que aumentar la productividad. La agricultura basada también en... O un litro de leche, ¿no? Sí, pero la agricultura en particular, o un litro de leche, pero por un ejemplo concreto, la agricultura basada exclusivamente en buenos precios de venta, llevaron a veces a hacer agricultura donde no era al límite de su productividad o en lugares donde no era. Y bueno, habrá que readecuar ese sistema. A lo mejor se hace menos, pero se hace con un nivel de productividad que asegura que a esos precios siga siendo rentable. Me queda una cantidad de temas. Yo, cuando quiera. Lo podemos hablar en 2 ocasiones. A ver. Después del 30. Ningún problema. O ya después del 1 de marzo como ministro. No es eso, lo aclaro porque hubo informe de prensa donde se nos asignaban. No hay nada que se esté hablando. Mi organización política, el MPP, la 609, no está en una discusión de cargos, no está en un barajar nombres. Al contrario, en primer lugar, nosotros tenemos la mochila puesta de ganar el 30 y ganar con la mayor amplitud posible para reafirmar las políticas que se hacen, no para ningunear a nadie, sino para reafirmar las políticas que nosotros estamos haciendo. Y después los equipos decidirán, pero seguro que no estamos atrás de cargos ni de puestos, no nos importa, no nos interesa. Y vamos a ir a donde las organizaciones políticas después nos envíen, al Parlamento, al Ejecutivo o a nuestra casa, a seguir trabajando como ingenieros agrónomos, que tal vez es lo que más nos gusta. Pero vamos a imaginarnos este escenario. Yo no me puedo ir sin imaginarme este escenario. Sabemos que si es presidente de la República Tabaré Vázquez, él va a tomar la decisión de generar los nombres y las figuras que irán en su gabinete. De acuerdo. Hay 4 o 5 nombres que se están mencionando últimamente para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Uno de ellos es el suyo. Descartemos todo lo demás por diferentes razones. No voy a mencionar a nadie, pero digamos que uno de los nombres quiere dedicarse a su actividad agropecuaria porque ya ocupó un cargo importante. Supongamos que el otro nombre que se viene generando quiere ser, y puede serlo, intendente de su departamento. Quizás otro nombre que ande por allí, Pepe Mujica, que ya no va a ser presidente de la República, sino que va a seguir siendo el líder del MPP, dice, bueno, como a mí me ofrecen este ministerio para el MPP, yo designo a quien ya ocupó ese cargo y es de mi confianza, y tiene que ser Andrés Berterrecche otra vez. El ministro lo llama, el expresidente en ese momento lo llama, y le dice, Andrés, debes ir a ocupar como soldado del MPP ese cargo
al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Cuál es la respuesta de Andrés Berterrich? No, a ver, primero, los equipos los hace el presidente de la República, que es el que tiene que después... Sí, acabo de decirlo. El presidente de la República. En segundo lugar, yo estoy jugado a que para cada lugar deben de ir los mejores compañeros, que no se le asignan ministerios a tal o cual partido, sino que el presidente de la República va a definir los que él considere los mejores para la ocasión y los pondrá allí. Ahora, a mí, mi organización política y por supuesto el actual presidente y futuro senador titular, a partir del 15 de febrero, yo soy su suplente, me dirán a dónde iré, pero no tengo ninguna expectativa política, ni siquiera me lo pregunto. A donde me manden, voy, como siempre lo he hecho. Yo era ministro de Ganadería y me dijeron, vas al Instituto de Colonización, dejé el Ministerio de Ganadería silenciosamente y me fui al Instituto de Colonización a cumplir el mandato que el presidente de la República me dio. Si me dicen, anda a tal lugar, iré, si me dicen, anda a tal otro, y si me dicen, anda para tu casa, me voy y me voy sin ningún tipo de inconveniente. Yo soy de los que creo que la política no se hace por uno, sino para los demás. Cuando alguien me pregunta, ¿cómo te ves dentro de 2 años, 1 año, 6 meses? Y yo digo, me veo en un país mejor. Bien, en cualquiera de esos lugares, incluso en un país mejor, nos volveremos a encontrar y seguramente para hablar de agro, que es un tema que nos apasiona a los dos. Y si estoy en mi casa también espero que me llame para hablar de agro. Espero que en este canal además, más consolidado, con menos dificultades y con un camino que nos vamos a trazar y que podamos transitarlo más amigablemente. La pluralidad de medios asegura democracia. Esperemos estar dentro de esa pluralidad. Pausa y ya volvemos.